Hermanos, agradecemos al Señor el privilegio de compartir la materia de interpretación profética. Estamos en la hora 4. El tema es el estado intermedio. En este tema tenemos una tarea. Recordamos, son tareas de una cuartilla sencillas para inducirnos en el tema. La tarea es explique el estado intermedio. Entonces, en base a lo que usted conoce, libros de consulta y al material que tenemos aquí hoy mismo, puede usted hacer esta tarea. ¿Qué es el estado intermedio? Decimos es el espacio cuando las personas mueren y antes del juicio final están en dos lugares distintos, los que fueron justos y los que no fueron justos. Y de eso se trata nuestro tema. Bien, nuestro primer párrafo dice definición. El estado intermedio es el tiempo y el lugar en los que las almas de las personas esperan el juicio del gran trono blanco. Tiene dos descripciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No se refiere al infierno, en el caso de los no salvos, ni del cielo para los hijos de Dios. Se trata de un estado temporal. De él hay una completa descripción bíblica. Entonces, este tema es un poquito fino en teología porque realmente sacamos el contexto de todos los versículos de los que tenemos este tema, pero sí hay algunas ocasiones falta claridad. Cuando la gente muere, si fue alguien creyente o no creyente, ese lugar de espera se llama el estado intermedio. En el Antiguo Testamento veremos los nombres y las palabras originales y también en el Nuevo Testamento. El título que Jesús cambió porque como Redentor ahora se llama el paraíso para los que estamos en Cristo. Y bueno, Antiguo Testamento era el seno de Abraham. Vamos a ver el contexto temático. Dice número 1, Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, exactamente este juicio gran trono blanco es cuando Jesús juzgará a todas las personas, desde Adán y Eva, toda la humanidad hasta ese momento va a estar en juicio delante del Señor, pero será en un solo momento. Va a ser en un punto ese juicio del gran trono blanco delante del Señor. Dice Apocalipsis 20:12, número 2, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, bueno, la descripción del apóstol Juan aquí se expande un poquito y dice que vio a todos los muertos grandes y pequeños. Aquí la palabra grandes y pequeños puede referirse exactamente a la condición de la gente de edad, que mueren niños y mueren adultos, porque a eso se refiere grandes y pequeños, pero también puede referirse a la condición de reconocimiento social, personas grandes que fueron muy reconocidas, personas importantes para la sociedad, y pequeños que no fueron destacados en lo social. Esta palabra se puede aplicar a los dos conceptos, entonces nos quedamos con la idea de las dos formas. Puede ser pequeños y grandes por edad, niños que estén delante del Señor para ser en este juicio, aunque son salvos por la gracia de Dios, dice la palabra de los niños, es el reino de los cielos, están en ese juicio. Pero también pueden ser personas de una condición no conocida. O sea, finalmente Juan describe allí que no importa si alguien fue muy destacado aquí en la tierra, estará delante de Dios en el juicio. Lo importante no es la riqueza o pobreza de la persona, sino la condición de salvación. Si fue salva o no fue salva. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, en ese contexto que está el apóstol Juan, dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Entonces, particularmente se describe aquí la muerte como ese evento que ya decíamos en clase pasada, que es la separación del espíritu de alma y cuerpo. La persona muere, va a ser juzgada delante del Señor. Pero cuando dice el Hades, se refiere al lugar, se refiere al espacio donde estaban los muertos en el tiempo de Juan. En el Antiguo Testamento, como veremos enseguida, se decía el seno de Abraham, y veremos por qué. Pero en el Nuevo Testamento se dice que es el paraíso. Y en este caso, cuando habla del Hades, las personas que no fueron salvas, en el Antiguo Testamento se llamaba el Seol. Es la misma palabra. Seol y Hades significa lugar de muerte. Y en el caso de Juan, menciona la palabra Hades griega porque era en la cultura griega.
Estaba en ese momento en boga la cultura griega, el idioma griego, y todos sabían que el Hades era la palabra griega para donde van los muertos, pero no había idea de salvación o no. Juan usa la palabra, el Espíritu Santo dirige el uso de esa palabra para recordarnos que hay un lugar donde están los muertos que no tuvieron la experiencia de salvación. Dice que serán juzgados según sus obras. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, cada persona, hombre o mujer, de cualquier edad, de todas las etapas de la historia humana, van a ser juzgados delante del Señor. Y es interesante, cada uno según sus obras. Entonces, no hay manera de que una persona salva no tenga la salvación y bendición final, o no hay manera de que la persona que fue impía sea salva de una manera equivocada. Realmente, cada uno, según sus obras, será juzgado delante del Señor. Como veíamos en la clase pasada en el tema de la muerte, decimos, bueno, delante de Dios está el libro de la vida, registrado lo que cada persona ha hecho, todos los detalles de nuestra vida, y las personas no podrán engañar de ninguna manera en ese juicio. Están en un juicio totalmente justo, y los salvos, nuestras obras malas fueron borradas por la sangre de Jesús y tenemos una completa certeza de salvación. Vamos a ver la etimología, inciso B. Recordamos, etimología es el origen de las palabras. En el Antiguo Testamento tenemos varios términos. Términos en el idioma hebreo. Número 1, Mavet, muerte. Describe el evento. Entonces la palabra hebrea exactamente en español se lee igual, Mavet. Es muerte, quiere decir el evento, el hecho de la que la persona muere. Entonces ya en el Antiguo Testamento había revelación y había una visión de la muerte de la persona, que era un evento pues trascendental. No era algo así para no ser tomado en cuenta. La muerte de alguien le lleva a estar presente delante de Dios. Número 2, la palabra kever, que significa tumba, se refiere al lugar donde es llevado el cuerpo. Entonces, cuando dice muchas veces la palabra sepulcro o tumba, es originalmente la palabra kever, y es ese lugar donde la persona, el cuerpo es sepultado. Recordamos, en todas las culturas siempre ha habido una idea de cómo poner un cuerpo de alguien que ha muerto, para darle algún respeto o para recordarle como familia. Y bueno, era algo trascendental para cada familia. Cuando alguien muere de nuestro en el círculo más cercano, siempre tenemos esa pues responsabilidad espiritual y delante del Señor de llevar ese cuerpo a un lugar donde esté dignamente sepultado. Número 3, la palabra bor significa abismo, indica la profundidad del suceso. Entonces también la muerte se ve como algo profundo. Dice bor, es usado en varios casos Antiguo Testamento, entonces es algo así como señalar, es un evento de profundidad. No es superficial, no es fácil de manejar si no se tiene la salvación, si no se tenía en el Antiguo Testamento el pacto con Dios, entonces la muerte puede ser considerada como un abismo. Número 4, Abadón. Significa destrucción, el daño causado por la muerte. Entonces, esa palabra Abadón habla de daño. Dice, el cuerpo fue dañado. Nos damos cuenta del daño tan grave, si es algo de traumatismo, si es una enfermedad degenerativa, cualquiera de las razones por las cuales hoy tenemos muerte, y vamos viendo cómo pues, hay evidencias del cuerpo dañado por la muerte y las enfermedades. Entonces esa palabra Abadón decía el daño que causa la muerte. Cuando Adán y Eva fueron engañados en el Edén, el enemigo no les dijo el gran daño que iba a haber con esa muerte, esa separación de Dios, y el cuerpo que va siendo lastimado, va siendo debilitado y va siendo pues las funciones quitadas totalmente. Apocalipsis 9:11, también el término Abadón es usado para describir al diablo. Entonces hay esa referencia del Nuevo Testamento, el diablo también se dice Abadón. El príncipe de los demonios se llama Abadón. Entonces, la misma palabra destrucción para el lugar usado en el evento de la muerte se refiere aquí a un demonio, a un ángel que es Satanás, y dice, bueno, también se usa para el diablo. De manera que la podríamos usar como palabra que describe la muerte o palabra que refiere también al diablo, según el contexto. En Apocalipsis se refiere al enemigo. Inciso B, palabra hebrea Seol, concepto que designa el lugar al que van las almas de los no creyentes. Entonces, en el Antiguo Testamento ya había esa idea de que las personas que no creían están en un lugar que no tiene luz, no tiene bendición, están en espera, pero es un lugar que tiene una austeridad. No fueron salvos, no hubo pacto de salvación con Dios en el Antiguo Testamento a través de las ceremonias levíticas. Entonces la persona que moría decía, está en el Seol, un lugar al que van los muertos y no hay idea de comunión. Vamos a ver algunos versículos. Número 1, Génesis 37:35 dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo al Seol, y lloró su padre.
Aquí se refiere al duelo de Jacob por José, que pensaba que José había muerto, y cuando sus hijos le dijeron que había sido despedazado por alguna fiera, Jacob estaba tan triste que dice, voy a descender enlutado al Seol. O sea, era así como una expresión de total tristeza. Voy hasta el momento de mi muerte a estar triste por la muerte de mi hijo. Voy a descender enlutado por mi hijo, y lo lloró su padre. Ahí imaginamos el llanto de un padre por su hijo, y bueno, ahí entonces vemos nosotros que se usó la palabra Seol. En Job 11:8 dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Son palabras de Sofar. En el libro de Job, donde dice que, bueno, hablando de la gran sabiduría de Dios, dice, es más alta que los cielos y no puedes hacer nada contra esa sabiduría, pero es más profunda que el Seol. O sea, habla también el Seol como profundidad. Decíamos la palabra Bor, que indica profundidad del evento, y de la muerte en sí como un evento de profundidad. Punto 3, Job 14:13 dice, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Palabras de Job 14:13. Y dice, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Pensaban que en el Seol es inaccesible para los seres humanos, y Job decía, yo quisiera estar escondido. Estoy tan enfermo, estoy con esta llaga, perdí mis hijos, perdí mi hacienda, perdí todo, tengo tanta tristeza que yo quisiera ser escondido en el Seol. Entonces es una alusión metafórica a ese lugar así inaccesible, que puede ser como totalmente inalcanzable para las demás personas. Job decía, yo quisiera estar escondido para que nada de esto ya fuera algo que me afectara. Quisiera que se apacigüe tu ira, que me pongan un plazo y de mí te acuerdes. Cuando dice Job, me perdones y me libres, porque pensaba que tenía algún pecado en su corazón. Punto 4, Job 26:6 dice, el Seol está descubierto delante de él y el lavador no tiene cobertura. Es un concepto de Job ahora en este 26:6, y dice, el Seol está descubierto delante de él. O sea, el lugar al que van los muertos está descubierto delante de Dios. Dios conoce perfectamente a cada persona que muere, y en este caso que mueren sin un pacto de salvación y están en ese lugar esperando el día del juicio. Saben que no hubo salvación, solamente Dios sabe si va a dar perdón a esas almas o no, pero en el momento están allí en una gran diferencia. Los salvos están en un lugar que decíamos es el seno de Abraham enseguida, pero en el Antiguo Testamento decía en el Seol. Todos los que no son salvos están en ese Seol. Entonces es determinante tener fe para estar en las cosas de Dios. Punto 5, Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Palabras del rey David. Dice, entonces, hablando de la muerte, dice, en la muerte no hay memoria de ti, diciendo que la persona que muere ya no alaba a Dios, no porque no tenga memoria. Finalmente la persona tiene memoria, tiene toda la conciencia, el alma de la persona, pero ya no puede alabar a Dios. Y dice, en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, ese tiempo de alabanza que tenemos en la vida hay que aprovecharlo. Nuestra vida es una oportunidad para alabar al Señor, porque cuando morimos ya no va a ser escuchada nuestra alabanza aquí en la tierra. Esa es una parte de la verdad que se tiene que complementar con todo el contexto temático. Punto 6, Salmo 31:17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Nuevamente el rey David habla de ese lugar y dice aquí, bueno, que no sea avergonzado porque te invoqué. Decía él, bueno, ya invocó a Dios, pidió perdón, pidió restauración, pero dice, serán avergonzados los impíos. ¿Quiénes son los que están en el Seol? Los impíos. Los que tuvieron una conducta de impiedad delante del Señor, que se deleitan en el placer, se deleitan en la maldad delante de Dios, y dice, van a estar mudos en el Seol. Nuevamente recordando que no pueden alabar a Dios y no tienen la oportunidad de arrepentirse, porque la vida de arrepentimiento es cuando estamos terrenalmente. Es aquí en la tierra cuando nos podemos arrepentir. Después de la muerte ya solamente el destino final que Dios tenga para cada uno se va a dar, pero es momento de que en vida a la gente le prediquemos el evangelio y hagamos la labor de estar llevando la palabra. Punto 7, Salmo 88:3 dice, porque mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Este salmo es de los hijos de Coré. Entonces estos jóvenes músicos levitas, hijos de Coré, compusieron esta parte de Salmos 88. Dice, mi alma está hastiada de males, o sea, estoy como
hostigado por tanto mal, tengo tanta aflicción, tengo tantas preocupaciones, tanta angustia, y mi vida está cercana al Seol, o sea, estoy cerca de la muerte, literalmente, ¿no? Aquí la palabra Seol se traduce como morir, estoy cerca de morir, y habla de una manera, pues, con una desesperación, en este caso, cuando hay una grande aflicción. Punto 8, Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Librará su vida del poder del Seol. Nuevamente, el rey David dice este salmo, vemos que habló en varios textos David esto, y dice aquí, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? O sea, habla de que las personas vamos a morir. No importa el grado de conocimiento de Dios, de consagración, de servicio, que es una bendición hacerlo, finalmente vamos a morir. Y también los impíos, los que tienen, pues, una gran riqueza, proyectos, tienen logros sociales, también van a ver la muerte finalmente, ¿no? Entonces dice, librará su vida del poder del Seol. No hay poder para que la persona libre su vida del poder del Seol. Solamente cuando viene la salvación, viene la libertad de ese poder, y el pacto con Dios hacía la diferencia entre salvos y no salvos. Punto 9, Salmo 115:17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Entonces aquí es un salmo anónimo y dice, no alabarán los muertos a Jehová. Recordamos entonces, es una idea muy del Antiguo Testamento, que es en vida que alabamos a Dios. En vida, la oportunidad de alabar, aunque las circunstancias sean adversas o a veces sean muy bellas, nuestro concepto ahí es alabar a Dios constantemente. Y dice, entonces los que están descendiendo al silencio no van a alabar al Señor. Entonces hay una idea ya de la muerte, que no hay posibilidad de alabar al Señor. Punto 10, Salmo 139:8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, nuevamente, Salmo de David dice allí, hablando de que no puede esconderse de Dios. Dice, si subiera a los cielos, o sea, no puedo subir al cielo, pero si subiera allí al universo, tuviera la posibilidad de estar en ese lugar, ahí aún tú me puedes conocer. Eso es interesantísimo, porque para nosotros, que el universo es tan insondable, así tan inaccesible todavía, finalmente David decía, en el universo no me puedo esconder. Si pudiera estar allí, el Señor está en todo lugar, es omnipresente. La omnipresencia de Dios llena el universo, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces habla de lo muy elevado, que en ese momento era como el universo para David, y el Seol, lo más profundo. Dice ahí, lo más profundo que yo conozco, el lugar de los muertos, si pudiera hacer mi estrado en el Seol, que tampoco puedo. Pero si pudiera hacer mi estrado ahí, allí tú estás. Dios siempre tiene toda su autoridad y su gracia está en todo ese lugar, finalmente. Punto 11, Proverbios 9:18 dice, y no saben que allí están los muertos, que esos convidados están en lo profundo del Seol. Consecuencia del adulterio, descrita en este caso por Salomón, y dice allí que después del adulterio no saben que allí están los muertos. Las personas que viven en un pecado sexual no saben, que parece que están disfrutando, que están pues fallando delante de Dios y no hay consecuencias, pero el adulterio trae como consecuencia la muerte, dice. Y sus convidados, o sea, la gente que está invitada a esa vida de adulterio, está en lo profundo del Seol. Las personas que están en adulterio y en pecado delante de Dios y no se arrepienten, van a ser llevados a ese lugar de castigo. Entonces, el pecado que parece tan agradable, finalmente lleva al castigo. Ahí está entonces la advertencia de parte de Dios, para que nos arrepintamos y vivamos en santidad. Punto 12, Eclesiastés 9 dice, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nuevamente Salomón, hablando ahora en Eclesiastés, dice, cuando estés en vida, toma decisiones. Haz algo que tú decidas hacer para que según la fuerza lo puedas realizar. Porque en el Seol, cuando mueras, ya no va a haber obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Recordamos que Salomón tuvo una gran cantidad de obras, tuvo mucho trabajo, mucha ciencia, mucha sabiduría, lamentablemente mucho pecado. Pero entonces este hombre decía, en el Seol ya no va a haber nada de estas cosas. Todo lo que nosotros hacemos aquí en vida, que nos parece importante, obra, trabajo, ciencia y sabiduría, lo realizamos mientras estemos en el cuerpo. Ya una vez muertos tenemos otro estado delante del Señor y habrá otras funciones que tenemos que hacer, tanto los creyentes como no los creyentes. Vamos a ver en estos textos, ¿no?, a lo que se refiere. Punto 13, Isaías 38, 17 y 18 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Estas palabras son de Ezequías.
Ezequías, que fue librado de la muerte, Dios le añadió años de vida, le bendijo en muchas formas, dice aquí. Entonces, amargura grande me vino en la paz. Habla de los tiempos difíciles cuando aparentemente tenemos paz. Nos llega amargura en la vida, así es. Aunque tenemos una aparente paz, puede llegar la amargura. Es parte de la vida. Solamente con la guía del Señor, con la gracia del Señor, podemos seguir adelante. Pero dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dios libró a Ezequías porque Ezequías fue un hombre salvo, descendiente del rey David. Dice, me has librado del hoyo de corrupción. El hoyo de corrupción habla entonces el lugar de muerte donde hay corrupción. Así como el cuerpo se va degradando y se corrompe, literalmente está totalmente despedazado, dice ahí mi vida también podría estar en el hoyo de corrupción. El alma también estaría en el lugar de corrupción, en el juicio final. Pero dice, tú me has librado de esto porque echaste tras tus espaldas mis pecados. O sea, me perdonaste todo. Tus espaldas, todos mis pecados me perdonaste, porque el Señor no te exaltará, ni te lavará la muerte, y a los que descienden del sepulcro esperarán en tu verdad. Entonces, también Ezequías compartió el tema con Salomón y con David, de que una vez muerta la persona ya no hay alabanza. Y dice, entonces, allí no habrá tiempo de alabanza, pero mientras yo esté con vida, te voy a alabar. Aunque en el tiempo de paz venga amargura, aunque tenga sufrimientos en medio de bendiciones también, yo voy a alabar al Señor. Esa es la decisión de un creyente. Punto 14, Amós 9:2 dice este profeta, aunque cabecen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces ahí el Señor habla directamente de que no puede la gente esconderse de él. Dice, si las personas pudieran cavar hasta el Seol, no tenemos una idea del Seol, porque no está finalmente en la tierra, ¿no? Había una noción de que puede estar en la tierra, pero pensamos que es un lugar espiritual en otro espacio que no es la tierra. Igual el cielo no está de lo que es nuestro mundo. En nuestro mundo solamente es para la vida terrenal y la vida que tenemos aquí como fe o falta de fe. Pero dice, si pudiesen esas personas con la idea de cavar a un lugar muy lejano, que fuera el Seol, es imposible hacerlo, dice, de ahí los tomará mi mano. O sea, Dios no va a permitir que nadie se escape de su mano cuando tiene que juzgar. Dice, y aunque suban hasta el cielo, de ahí los haré descender. Nuevamente la idea de lo muy profundo y lo muy alto, en Amós compartida la idea de lo más profundo como el Seol y lo más alto como el cielo. Eran dos ideas totalmente metafóricas, no tienen nada que ver con que se pueda acabar a un lugar que se llame el infierno aquí en la tierra. Eso será un error de interpretación. Y eso seno de Abraham, vemos ahí, es el lugar en el que descansan las almas de los judíos salvos, Antiguo Testamento. Los no salvos estaban en el Seol, pero los salvos era el seno de Abraham, o sea, el lugar de protección de Abraham. Así como Abraham desde Génesis 11 es el padre de la fe, hombre de fe, de una gran adoración a Dios, aunque no fue perfecto en todos sus caminos, pero mantuvo la fe y fue un hombre de Dios. Para los judíos era así como una protección de un padre, el fundador de los patriarcas, ¿no? Entonces decían, está en el seno de Abraham. Está en un lugar diferente y si no es igual que el Seol, que solamente es lugar de muerte, veremos la descripción del seno de Abraham, donde hay alguna paz, hay alguna bendición. Génesis 15:15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Es la primera vez que le da una promesa a Dios a Abraham después de su muerte. Dice, vas a ser sepultado en buena vejez. Entonces el sepulcro habla ahí otra vez de la muerte, pero después de una buena vejez. Y recordamos que Abraham tuvo una vida larga. Fue un hombre longevo, bendecido, fuerte, pero por la gracia de Dios también en su tiempo de muerte tuvo que ser llevado a aquel lugar donde, bueno, posteriormente los judíos le llamarían el seno de Abraham. Dice Deuteronomio 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Entonces Deuteronomio ya se le dice, no a Abraham, sino a Moisés, Dios le dijo, tú vas a dormir con tus padres. Al acabar tu ministerio, al acabar tu vida, vas a estar durmiendo con tus padres. La palabra dormir no quiere decir inconsciente, sino un lugar de descanso. La persona no duerme porque no va a despertar, duerme porque está descansando. Finalmente no decimos allí, y esa idea se comparte Antiguo y Nuevo Testamento. Las personas que están muertas descansan de sus obras. Están delante de Dios descansando. Ahora en este seno de Abraham van a estar en un lugar de bendición. Moisés iba a estar, así como fue un gran siervo de Dios, y Abraham también, bueno, en un lugar distinto a el Seol, que era para los no creyentes. Jueces 2:10 dice, toda aquella generación fue reunida con sus padres. Entonces, Jueces habla de los sucesores de Josué, los principales hombres que estuvieron en el tiempo de Josué, y fue una generación fiel que siguió a Dios y fue reunida con sus padres. Aquí la palabra reunida habla de un tiempo de gozo, de estar con sus papás, las personas que fueron de fe. Es entonces muy factible pensar que las personas que están en este lugar de compartir bendición, seno de Abraham, tienen reunión
con las personas que fueron buenas. Aunque se acaba la relación padres e hijos o esposos y esposas, finalmente reconocemos quiénes fuimos en vida y hay un recuerdo y una idea de reunirse con esas personas que fueron importantes. Punto 4, en Lucas 4:8, ya Nuevo Testamento, Lucas 3:8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, palabras del Señor Jesús diciendo a los judíos: arrepiéntanse, tengan frutos de arrepentimiento, porque no tenían idea de arrepentirse. Pensaban que por ser hijos de Abraham iban a estar en el seno de Abraham. Y decía Jesús: es importante que cada persona se arrepienta para estar en ese lugar. No porque Abraham fue tan destacado o porque hay un lugar de honor para Abraham, Antiguo Testamento y al inicio del Nuevo Testamento, decide al seno de Abraham, la persona va al morir por ser judía nada más a estar en ese lugar. Dice, cada quien tiene que arrepentirse, ¿no? Y dice, no digan, tenemos como padre Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y hablaba entonces de la nueva fe. Los hijos de Abraham, del Nuevo Testamento, ya no son de acuerdo a la fe de Abraham, sino en Cristo. Y cuando Jesús dice de estas piedras, se refiere a ese momento en que se dijo esta predicación a los judíos. Dios va a levantar hijos de Abraham, ya no judíos. Ahora la iglesia, que veremos hay algunas diferencias, pero Dios levanta esos hijos nuevos, no personas que digan que porque nacieron judías son salvas. Tendría cada persona que estar en un pacto de salvación. Punto 5, Lucas 16, 19 al 31, es un texto muy largo. La narración del rico y Lázaro. El Señor ilustró el destino de los no creyentes como condenación, pero el mendigo fue llevado al seno de Abraham. La fe es determinante. Recordamos aquí en Lucas 16 que las parábolas no tienen una fuente de doctrina. Eso hay que aclararlo muy bien porque tienen un propósito de enseñanza de impacto, de lo que es bueno o lo que es malo, lo que agrada a Dios o no, pero no podemos sacar muchos detalles de esa narración, porque hay quien puede preguntar, bueno, aquí en Lucas 16 aparece que el rico al morir ya estaba pues en un lugar con llama y pudo ver en la otra cima con hacía una gran profundidad a Lázaro en el seno de Abraham. Esto era una ilustración, realmente no sucedió así que alguien muera y enseguida tenga llamas o enseguida esté en el seno de Abraham y haya una cima. Eso es una narración totalmente para decir que hay una diferencia. La fe es determinante, los salvos van a estar en un lugar mucho más bello y los no salvos en ese lugar de espera no hay fuego, pero tampoco es nada bello. Entonces sí tenemos que ver que en las parábolas no saquemos doctrina, porque hay muchas personas que de las parábolas sacan doctrinas y entonces tendría una inconsistencia. En este momento la parábola dicha por Jesús era enseñar de manera muy tajante la diferencia, salvos y no salvos. No que en ese momento ya alguien esté en el fuego o alguien esté nada más en el estado de Abraham como lo describe la parábola. Es así como una narración de impacto, pero no es real que alguien esté ya sintiendo fuego hasta después del juicio del gran trono blanco. Entra el juicio para los que no fueron salvos y estarán entonces en un lugar de condenación. Pero mientras están en un lugar de espera que ahora en el Nuevo Testamento se llama Hades para las personas no salvas y ya para Jesús vemos que ahora es el paraíso. Es una palabra distinta. Entonces dice Juan 8:39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces Juan 8 continúa con la misma narrativa de Lucas 3. Los judíos que se sentían por haber nacido en Israel ya salvos, y dice el Señor: no, ustedes no pueden decir que Abraham es su padre porque tenían que hacer las obras de Abraham. Y después estas personas judías iban a intentar matar a Jesús. Y dice: ustedes no están haciendo la obra de Abraham. Abraham fue un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que estuvo en la fe creciendo, pero este grupo de judíos estaban intentando posteriormente crucificar a Jesús. Entonces dice: no son hijos de Abraham los que nacen porque son judíos, sino los que imitan su conducta, los que son salvos por decisión. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la salvación es una decisión, no es por herencia, no es por nacer o no en un lugar, o quien está en una iglesia ahora ya es salvo, tiene que tomar su propia decisión. Cada persona toma la decisión de seguir a Dios o no. En el Nuevo Testamento tenemos otra serie de textos que queremos considerar para poder dar el contexto completo. La palabra griega Hades es la palabra usada para hacer referencia al lugar donde están las almas de los no redimidos. Decíamos, viene de la cultura griega, pero se usa en varias ocasiones. Al menos aquí tenemos 5 en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar en qué contexto. Número 1, Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, que es levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se habría arrepentido hasta el día de hoy.
y habría permanecido. Pasaje paralelo con Lucas 10:15, que es la misma narración. Entonces Jesús le habló a Capernaum, una ciudad judía que estaba así como muy elevada, había mucha soberbia en esa ciudad. Dice, vas a estar abatida porque te sientes elevada porque estás en un lugar de privilegio o porque hay alguna prosperidad, hay alguna belleza en tu ciudad, pero no tienes recepción del mensaje. En Capernaum habló Jesús y rechazaban a Jesús. Y dice por eso el Señor, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se hubieran arrepentido y hubieran permanecido. Entonces es tan grave la maldad que si recordamos a Sodoma allá en Génesis, la maldad tan grande que Dios castigó enviando fuego y desapareciendo a 2 ciudades, dice, estas ciudades, si se hubieran arrepentido al oír el mensaje, hubieran sido muy distintos, pero aquí en Capernaum, que decía ser una ciudad de judíos, no están recibiendo el mensaje de salvación. Entonces, esta es una narración muy dramática de que no por nacimiento o por ciudadanía en un lugar se tiene la salvación. Se tiene que tomar una decisión y ser arrepentidos. Y realmente nosotros tenemos el gran privilegio de que los milagros de Jesús fueron hechos allí en Mateo 11 y desde todo el Evangelio y en la vida nuestra y en la historia de la iglesia ha habido milagros y bendiciones. Y nosotros tenemos entonces una fe basada también en un Dios todopoderoso y bueno. Pero tenemos que estar arrepentidos por esa misericordia. Punto 2, Hechos 2, 27 y 31, dice, porque no dejarás de mirarme en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hace una referencia a David en el Salmo 16 del 8 al 11 y ahora se refiere también a Jesús, que así como David decía, no dejarás mirarme en el Hades, me vas a salvar. Pero se aplicó directamente a Jesús, porque Jesús solamente su cuerpo estuvo muerto 3 días. Dice, entonces no tuvo corrupción el cuerpo del Señor, resucitó totalmente incorrupto. Y ahí habla entonces del Hades, Hechos 2, 27 y 31, el Hades como parte de la cultura judía de que no iba a estar en el Hades el cuerpo de Jesús en este caso o el alma de Jesús. Dice punto 3, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, más sea que cayó por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces habla ahí con mucha claridad de quién es Jesús. Y bueno, se está presentando a Jesús con Juan en la primera parte de la revelación de Apocalipsis. Dice, soy el que vivo y estuve muerto. O sea, vivo es tiempo presente perfecto. Estuve muerto es pasado. Entonces es este tiempo imperfecto. Dice, he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Nuevamente en un tiempo permanente. O sea, soy el que vino a morir, pero vivió antes y vive siempre. Y yo tengo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando dice las llaves de la muerte y del Hades, quiere decir que Jesús tiene la autoridad sobre ese lugar. Porque se ha dado una cultura de hablar de como llaves tener para algún lugar o algún personaje que dé lugar a entrar al cielo, y esa es otra idea totalmente distinta. Aquí dice las llaves de la muerte y del Hades, o sea, puedo sacar a la gente de la muerte y del Hades porque les salvo, porque les bendigo y tengo mi autoridad. La palabra llaves ahí habla de tener una autoridad, tener un dominio en esos lugares. La muerte como el hecho de la separación de espíritu, alma y cuerpo, y el Hades, el lugar de condenación para los no salvos. Entonces, el que nos saca de esa condenación previo a estar en ese lugar, porque somos salvos antes de llegar a ese lugar, es Jesús. Jesús nos libra de la muerte final, la segunda muerte que veremos enseguida, y nos libra del Hades. Dice punto 4, Apocalipsis 6:8, miré y aquí un caballo amarillo, y que la montaba tenía por sobrenombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es el cuarto jinete del Apocalipsis. Y dice aquí Juan, cuando está viendo este caballo amarillo que representa el tiempo de muerte, dice, y hay alguien que lo está montando tiene por nombre muerte. Aquí la muerte aparece como un personaje, pero es un hecho. No es un personaje realmente, ¿no? Sino este hecho de la muerte que abundará en el tiempo de la gran tribulación. Dice Juan, entonces habrá una gran mortandad, porque dice, habrá una gran parte, una cuarta parte de la tierra, de la humanidad, va a morir en esas guerras y en esas calamidades del Apocalipsis. Entonces dice, que está montando el caballo simbólicamente es la muerte. Y el Hades le seguía, o sea, es el lugar de la muerte. El Hades es otra vez el lugar de la muerte de los no salvos. Entonces habla mucho de la muerte como evento de violencia y el Hades como condenación. Las dos condiciones muy dramáticamente malas para los no salvos. La muerte como el evento en el que van a estar separados de Dios, y el Hades el lugar de espera donde no hay noción de comunión con Dios, y es un lugar previo a aquella etapa final donde van a ser juzgados y llevados al lago de fuego. Pero entonces sí es totalmente un tiempo de mucha aflicción. Dice, y habrá aflicción con espada, o sea, con la violencia militar, con hambre, escasez de alimentos, que es
totalmente lacerante desde hoy, con mortandad. Hablamos, hay mucha gente que muere por muchas razones, y aún dice, las fieras de la tierra, era mucho del contexto de Juan y de su tiempo, aún los grandes depredadores que matan personas, finalmente suman muertos en ese tiempo tan difícil. Punto 5, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pusimos aquí, es una condición, un lugar, porque cuando dice 20:14, continúa más o menos lo que dice 6:8 de Apocalipsis, muerte y Hades. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, Dios va a juzgar a la muerte, que repetimos, no es un personaje, es un hecho. Va a juzgar el hecho de la muerte. Dice la palabra, el último enemigo de Dios que va a ser vencido es la muerte. Entonces, aún a la primera muerte que teníamos aquí, separación de espíritu, alma y cuerpo, nos duele tanto, nos lesiona tanto, nos debilita tanto, pero habrá una resurrección. Sin embargo, la muerte de los no salvos, pues es definitiva, de previo a la segunda muerte, ¿no? Y el Hades es el lugar donde están los condenados que no tenían todavía condenación, pero estaban esperando el juicio final. Dice, el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, en la autoridad de Dios, simbólicamente, les lanza al infierno, se acaba la muerte, se acaba el Hades, se acaba el hecho y se acaba el lugar donde estaban las personas sin salvación. Por eso es importantísimo predicar la salvación, para que la gente sea salva antes de llegar al punto tan determinante de la muerte, que la gente nos arrepintamos y estemos delante de Dios. Vamos a ver, inciso B, el paraíso, una palabra importante también en el Nuevo Testamento. El paraíso es, el Señor lo cambió el concepto. Decíamos, el Antiguo Testamento era el seno de Abraham, pero Jesús dice, veremos aquí mismo, el paraíso, un lugar bello donde hay un espacio de comunión y una estancia mucho más linda que la que tienen los no salvos. Dice inciso a Lucas 23, 40, 43, el Señor Jesucristo refirió este término al lugar donde estaría el alma del malhechor arrepentido, crucificado junto a él. Entonces es la primera vez que aparece la palabra paraíso, cuando aquel malhechor que estaba crucificado junto a Jesús y blasfemaba, y después se arrepintió y dijo, nosotros estamos aquí por nuestros delitos, pero él no, hablando de los dos delincuentes, y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, o sea, amén, amén, es la palabra de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dio el perdón a este hombre. Y ese día que iba a morir este hombre, iba a estar en el paraíso con Jesús. Entonces la muerte tan dolorosa, tan terrible, tan pues determinante aquí en la tierra, termina, pero empieza un lugar en el paraíso. Que repetimos, la palabra paraíso es idéntica al Génesis, un lugar bello, así lindísimo para estar en él. Todavía no es el cielo, pero es un lugar muy bonito donde están las almas de los salvos. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla Pablo aquí de la condenación en la que estamos las personas por no ser salvas, y la misma tierra, que tiene efectos de la caída de Adán y Eva, se dañó la creación, y dice, estamos gimiendo hasta esperar la adopción. La adopción será el día en que estemos salvos delante del Señor, y después del juicio del gran trono blanco nos vayamos a la ciudad celestial. Ese es el plan de Dios, es un plan verdaderamente precioso. Inciso C, 1 Corintios 15, 43 al 48, hay varias enseñanzas, es un texto largo, solamente pusimos aquí 5 enseñanzas. Número 1, la muerte es deshonra, pero la resurrección resultará en gloria. Entonces habla aquí el apóstol describiendo la muerte como deshonra, como el cuerpo es dañado, como el cuerpo es humillado por la enfermedad, dañado, disminuido. Dice, la resurrección será en gloria. Así como cuando sembramos una semilla que se tiene que despedazar para dar vida nueva, también el cuerpo parece que se despedaza de aquí en la tierra, sin embargo va a resucitar con un cuerpo nuevo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, cuando nosotros morimos, habrá debilidad en nuestro cuerpo, nuestra vida física se acaba. No es un evento nada agradable, pero esa debilidad resucitará en poder. El cuerpo va a resucitar con nueva vida delante del Señor, un cuerpo con nueva fortaleza, con nuevas cualidades para estar en la eternidad con Dios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, o sea, se siembra como cuando se entierra a la persona, el cuerpo va a ser como algo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Entonces ahí vemos cómo lo espiritual va a afectar a lo animal. Primero es lo animal y luego lo espiritual. Dice Pablo ahí, reforzando el concepto, Adán fue terrenal, Jesús es del cielo. Entonces habla ahí de nuestra resurrección. El cuerpo va a ser dañado, enterrado, físicamente muy deteriorado,
pero habrá un cuerpo nuevo. Tenemos un cuerpo nuevo de las mismas células o esporas que queden de las personas que murieron hace mucho tiempo, van a ser formado un cuerpo nuevo. Tendrán un cuerpo nuevo para estar delante del Señor. Lamentablemente también quienes resuciten para corrupción con un cuerpo nuevo que va a resistir también la condenación en el infierno. Según los Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces Pablo habla aquí de ese deseo. Dice, ya quisiéramos estar con el Señor, ya quisiéramos morir y estar con Él en el paraíso, disfrutar de la comunión, pero estar en el cuerpo para servirles a ustedes, iglesia, era una grande bendición. Por eso Pablo dice, estoy dividido, porque las dos cosas son grandes bendiciones. El estar con el Señor después de la muerte va a ser una bendición elevadísima, pero estar aquí en la tierra sirviéndoles a ustedes, el ministerio, la vida, la presencia del Espíritu Santo, el crecer espiritualmente, es una bendición igualmente preciosa. Dice inciso E, Filipenses 1, 22, 23, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces aquí en Filipenses continúa la idea de 2 Corintios 5, 8, donde dice Pablo, las dos bendiciones son muy grandes, yo quisiera estar aún aquí en el cuerpo sirviendo a la iglesia, pero estar con el Señor es algo excelente, que en su momento me dará el Señor el privilegio de estar. Entonces Dios tiene total control de nuestra vida y de nuestra muerte en su servicio. Inciso F, primera a Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces describe de una manera sorprendente la primera resurrección. Dice Pablo el apóstol, así con esa voz de mando del Señor, una autoridad nos va a llamar, con una voz de arcángel. Imagine usted la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Recordamos que la trompeta normalmente era vista en un contexto de guerra, así de llamada de atención, de un momento de autoridad. Y dice, el Señor con esa voz de mando, de arcángel y como de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando venga a llevarse a su iglesia en la primera resurrección, es la aparición. Antes de la segunda venida de Jesús es la aparición. La aparición de Jesús es al momento en que va a empezar la gran tribulación. La segunda venida de Jesús a la tierra es después de la gran tribulación. Entonces aquí dice en esa aparición, a veces usa la palabra parousia, es la aparición de Jesús. Dice, cuando Él aparezca con esa trompeta de Dios, va a descender del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, da el orden exacto de la resurrección. Qué bendición que quienes están muertos nos ha dado mucho dolor. Todos tenemos personas que han muerto y nos ha dolido su partida, pero dice, ellos van a ser primero. Van a estar resucitados delante del Señor en ese orden. Porque cuando el Señor llame, así como con esa voz de trompeta y de arcángel, estas personas, sus cuerpos van a ser regenerados. Un cuerpo nuevo y van a ser levantados a estar en la presencia del Señor. Entonces los muertos nos anteceden. Finalmente, ¿no? Dice, a la generación de la resurrección. Dice, los que vivamos, los que hayamos quedado. No sabemos cuándo es eso. Pablo escribió esto hace casi 2000 años, pensando que podría ser inmediato, pero nosotros vemos el plan perfecto de Dios. Todavía está futuro. Por eso decimos son temas de escatología, profecía de futuro. Entonces dice, los que estén vivos en ese momento van a ser arrebatados juntamente con ellos, como un segundo grupo, arrebatados los que estén vivos, creyentes vivos en ese momento, después de que los muertos resucitan y están en la presencia del Señor, en una así microsegundo. Los muertos que estén allí con el Señor va a dar lugar a los que estén vivos. Los que estén vivos van a ser transformados. Esta generación de la traslación tiene un gran privilegio porque no pasa por la muerte que tenemos todos ahora. Finalmente, en un instante, en un segundo, su cuerpo es transformado. No sabemos cuándo suceda, pero es una generación de una grande bendición. No hay mucho de esta referencia que pudiéramos decir, salvo que esperamos que suceda. Hay una inminencia, pero es la generación de la traslación, la generación del arrebatamiento. Y serán arrebatados con los primeros muertos para recibir al Señor en el aire. O sea, aquí la palabra recibir es como un abrazo, es estar con el Señor. Estas personas saben quién es el Salvador, que murió, que derramó su sangre, que dio salvación, y lo reciben en el aire. Por eso decimos, no es una venida como tal, es una aparición, cuando empieza la gran tribulación, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la primera resurrección. El gran privilegio es la primera resurrección. Los muertos en Cristo, que en el momento de que el Señor llame, vayan con Él, y la generación que esté viva en ese momento, que su cuerpo es transformado y es trasladada delante del Señor, tienen la bendición en esa primera resurrección. Lamentablemente, quienes no son salvos y la generación de incrédulos en ese momento continúan
esperando aún históricamente tanto la muerte como la vida aquí en la tierra sin Dios en la gran tribulación y el milenio, que vemos que es un gobierno perfecto de Jesús, ahí en Apocalipsis también. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí habla de los galardones para los muertos en Cristo. Dios tiene galardones para los que mueren en la salvación. Dios tiene bendiciones impresionantes de compensación, de gracia, de misericordia, después de gran sufrimiento a veces en la vida, en la fe aquí en la tierra, que es difícil, que no se entiende la fe de los creyentes, van a tener ese galardón de parte del Señor. Y ese 14:13 que se predica mucho cuando alguien muere, tenemos aquí creyentes que mueren y hemos citado muchas veces este pasaje, y dice aquí el apóstol Juan, oí esa voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. O sea, desde ese momento que se dijo esto, año 95 o 100 después de Cristo, es bienaventuranza la muerte. Las personas, y enseguida estaban muriendo ya, muchos a manos de los romanos, a manos de persecución, y decía ahí, los que mueren en el Señor son bienaventurados. Entonces, no importa la condición de la muerte, que en ese momento que había tanta persecución, dice, son bienaventurados. Recordamos la palabra Macario, bienaventurados, quiere decir la máxima bendición, el gozo más excelente, así, algo extraordinariamente deleitoso, esa es la palabra bienaventurado. Entonces, los que mueren en el Señor, también los que morían sin persecución, los que mueren por muerte natural, otro tipo de razones, también son bienaventurados. Dice, de aquí en adelante, toda la historia de la iglesia hay una bienaventuranza. Los que mueren en el Señor son bienaventurados. Dice, esto dice el Espíritu, la palabra Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Habla ahí entonces de ese descanso que decíamos para los que mueren en el Señor, porque la vida aquí también tiene trabajo. Hay aflicción, enfermedad, pérdidas, temores. Y dice, esos trabajos van a pasar. Y ahora van a estar con una vida nueva delante del Señor. Entonces las personas que han muerto en el Señor tienen un descanso en sus trabajos. Y también habla de la paciencia, sufriendo la persecución. Todo el capítulo 14 de Apocalipsis habla de persecución y habla de los tiempos finales en la gran tribulación y todo esto. Y se mete en ese contexto el marco de la bienaventuranza de quienes mueren en el Señor. Por eso es determinante que un creyente permanezca firme. A pesar de enfermedades, de pérdidas de salud o enfermedad, de escasez o abundancia, permanezcamos en el Señor. Permanecer en Él es lo más básico para que podamos descansar de los trabajos. Y dice, sus obras con ellos siguen. O sea, aún sus obras les recordamos. ¿Cuántas personas han muerto? Y recordamos su fe, recordamos su amor, su fidelidad al Señor. Entonces las personas que han muerto nos dejaron un gran ejemplo. Y esto nos deja un reto a nosotros para que también seamos gente que deje un legado, que deje un ejemplo a seguir. Y nuestra vida, aunque a veces no nos parece muy trascendental, hay bendición si estamos dejando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la gente que nos conoce, el testimonio de fe que tenemos en nuestro corazón. Lugar para una revelación es el último contexto que tenemos, y es en 2 Corintios 12, del 1 al 5. El apóstol Pablo llamó de este modo al lugar donde fue arrebatado. Recordamos que Pablo dice, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Casualmente, por la misericordia de Dios, es el texto que estamos predicando esta semana. Ahí en la iglesia, el mismo texto, 2 Corintios 12, que dice, y no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dice, no sé si estaba vivo o muerto. Pablo habla posiblemente de cuando estuvo apedrado en Listra, que se piensa que estuvo muerto, que tenemos una explicación. Y dice, no sé si morí en esa experiencia, pero tuve revelaciones impresionantes ahí en el paraíso. Entonces no dice en la ciudad celestial, aquí dice en el paraíso. Y hay otro contexto donde dice también fui llevado a la presencia de Dios. Dice que tuvo visiones y revelaciones del Señor. Entonces estas visiones que dice me dieron palabras inefables, palabras inexplicables con términos conocidos. Dice tuve una experiencia totalmente maravillosa con el Señor. Escuché bendiciones impresionantes que no puedo ni siquiera expresar. Entonces es una descripción, por eso siempre decimos cuidado con el contexto, cuidado con cada palabra que vemos en el texto. Dice Pablo, tuve visiones totalmente sorprendentes. Fue hace 14 años, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, no sé si estaba vivo o muerto, porque recordamos, ahí un poquito haciendo la historia de lo que fue Pablo, que en ese momento él dice, no sé si estuve muerto,
porque realmente fue una experiencia tan impresionante, y si estaba fuera del cuerpo, o sea, parece ser que mi espíritu salió de mi alma, de mi cuerpo, pero ahí recibí revelaciones impactantes, pero después le dio vida nuevamente al Señor, porque dice 14 años hace. Entonces no fue una muerte determinante, fue una muerte temporal, posiblemente decíamos ahí por ese evento violento en Listra que viene enseguida descrito. También dice, fui llevado hasta el tercer cielo. O sea, la palabra tercer cielo se describe como un lugar en la misma presencia de Dios. Porque el primer cielo que tenemos es el que tenemos aquí inmediato, nuestra atmósfera. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo, dice, es la presencia misma de Dios. Entonces, fui llevado al paraíso, término de comunión, un lugar muy bello. Dice, el tercer cielo, en la presencia de Dios. Son dos conceptos de lo que describo Pablo como una experiencia así muy sorprendente. Dice, fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. O sea, oí cosas inexplicables que no puedo ni expresar, cosas tan bellas. Y esto es algo muy significativo, porque si el autor de 13 o 14 cartas, si queremos que escribió Hebreos son 14, este hombre que dio revelación de la salvación del Señor, de la iglesia, de toda la bendición tan grande que tenemos de la escatología, toda esa revelación que tuvo, dice, aún esto comparado con lo que escuché, es inexplicable. Lo que escuché es muy superior, ni siquiera lo puedo decir. Entonces es parecido cuando también a Juan se le dice en Apocalipsis, sella esas palabras. Hay algunas cosas que no vas a decir. Lo que tenemos es lo necesario desde Génesis hasta Apocalipsis, revelación, palabra y doctrina. Pero hay experiencias como en este caso que tuvo Pablo, donde dice en ese lugar, en el paraíso. Usa la palabra paraíso, Nuevo Testamento, y dice ahí oí palabras que no puedo ni siquiera expresar. Palabras bellísimas, algo que no puedo ni siquiera expresar en este momento. Dice, me gloriaré de esta experiencia y no de mí mismo. Pablo llegó a un punto de humildad, porque recordamos aquí que dice con los corintios que fue una iglesia que tuvo mucha rebeldía, una iglesia que no reconocía pues a Pablo como apóstol, aunque fundó la iglesia y tuvo muchas controversias que ya hemos explicado en algunas predicaciones también. Y dice, entonces, pues voy a hablar de esa experiencia porque estoy reconociendo una gran revelación del Señor. Soy un apóstol como otros, como aquellos grandes apóstoles, dice Pablo. O sea, tengo un ministerio. Recordamos ahí que a Pablo decían incluso, como no estuviste con Jesús, como no fuiste de los 12 que estuvieron aquí en la tierra con Jesús, entonces a lo mejor no eres apóstol. Y Pablo entonces tenía ahí una gran obstáculo, tenía una gran oposición, y demostró con su ministerio, con su vida, que sí era un apóstol y que tenía la bendición del Señor. Dice, me glorió de la experiencia y no de mí mismo. Llegó a un punto de humildad. Recordamos, la gran revelación nos tiene que llevar a una humildad. Una persona entre más cosas excelsas, sublimes, sutiles experimente, tiene que ser más humilde. Las experiencias con el Señor, en este caso que fue única para Pablo, y no la puede decir porque dice, no la voy a expresar en este momento, pero oí cosas bellezas. Ahora, lo precioso que tenemos como salvos es que veremos esas cosas bellísimas que a Pablo se le dijeron cuando estemos delante del Señor. Cuando estamos ya en la muerte y en la vida eterna, después del juicio del gran trono blanco, estaremos para siempre con el Señor. Y entonces son algo que nos hará de verdad una gran humildad. Pero esta es así notorio ver que Pablo dice, lo vi en el paraíso y lo vi en el tercer cielo. Entonces, según los Corintios 12, de 1 al 5, refiere las dos palabras, los dos términos. Es posible que sucedió cuando fue apedreado en Listra, decíamos en Turquía, en Hechos 14, del 8 al 23, en el primer viaje misionero, cuando Pablo predicó, dice que allí en Listra llegaron unos judíos para atacar a Pablo, y bueno, le dieron un ataque tan fuerte, lo apedrearon, literalmente como para matarlo, y dice ahí que Pablo fue sacado y pensaron que estaba muerto. Esto dice Hechos 14. Es muy posible que haya sido aquí esa experiencia con Jesús, porque dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Entonces hacemos un contexto directo de 2 Corintios 12, de 1 al 5, Hechos 14, 8 a 23, es muy posible que sea ese evento. Aunque Pablo no dice, me pasó en Listra, dice, me pasó hace 14 años, pero viendo el contexto, siempre vamos a contextos reales, viendo las dos partes, la revelación impresionante de 2 Corintios y el hecho de que posiblemente le dieron como muerto, porque dice ahí en Listra que después de que se oraron por él, los hermanos pensaron que estaba muerto, se levantó y siguió predicando. Entonces Pablo tenía un carácter así impresionante de decisión, de amor por Cristo, una determinación, un hombre de los más preparados que ha habido en la historia de la iglesia. Y bueno, este gran autor, dirigido por el Espíritu Santo, teólogo, misionero, pastor, gran maestro, siguió predicando. Y aún ahí dice, esta experiencia, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, no sé si estaba vivo o muerto, es muy posible que haya sido en ese punto, porque dice allí en Hechos 14 que cuando
pensaban que ya lo iban a enterrar, se levantó y siguió predicando. Entonces fue un evento de que el Señor le regresó la vida allí en ese lugar, en Listra, en el primer viaje misionero. Pues, amados hermanos, terminamos nuestra hora 4 de introducción profética. Seguimos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.